propósito de la autoridad espiritual. Amigo, amiga que me ves en este video, quiero darte muchas gracias por habernos sintonizado en este canal. Te animo a que puedas quedarte hasta el final de este video, seguro que va a ser de bendición para tu vida. Y también te animo a que puedas compartirlo con tus amigos, con tus amigas en las redes sociales y así ayudarnos a expandir esta comunidad. En Dios, todo se hace por un propósito. No hay nada que Dios cree, que Dios imparta o que Dios nos dé sin que tenga un propósito en esa tierra o en la eternidad. Con lo que hemos visto hasta ahora, a través de los varios vídeos anteriores, sabemos que la autoridad que es dada por Dios tiene un propósito eterno que se ejerce en la tierra. Aquí es donde se libra la batalla entre el reino de Dios y el reino de su enemigo, entre el reino de la luz y entre el reino de las tinieblas. Dios creó a Adán y le dio autoridad sobre la creación para tomar dominio en la tierra. Y Adán perdió esa autoridad y quedó preso de la maldición, de la esclavitud al pecado y a Satanás. Entonces vino Jesús y por su obra en la cruz recuperó esa autoridad y la entregó a la iglesia para que volviera a poner a Satanás bajo sus pies y manifestar el poder sobrenatural de Dios en la humanidad. Sin la autoridad que Jesús recuperó, todo ejercicio de poder sobrenatural, el diablo era ilegal. Todo lo que ejerciera el diablo era ilegal. El enemigo sabía eso y desafiaba constantemente al pueblo de Dios. Sabía que el ser humano no tenía autoridad sobre él. Y hoy por hoy, con la obra de Jesús y con el poder del Espíritu Santo, lo único que le falta a la iglesia es revelación de esa autoridad y de su posición en el ámbito espiritual. Si vivimos en derrota en algún área de nuestra vida, es porque no hemos recibido la revelación de quiénes somos y qué hemos de hacer, qué podemos hacer. ¿Quién puede ejercer autoridad espiritual? Yo creo que la respuesta a esa pregunta es clave para todo creyente que tiene dudas acerca de si puede o no ejercer autoridad y cómo, cuándo y dónde la puede ejercer. La respuesta es muy clara y es sencilla. Cada creyente de nuevo que esté bajo sumisión a Dios y a la autoridad delegada puede ejercer la autoridad que Jesús nos delegó a la iglesia sobre el diablo, sus demonios, sus obras, las enfermedades, sobre la pobreza y sobre todo lo que afecte al territorio que Dios nos ha asignado. Porque todos somos los representantes de la ley y del gobierno de Dios. El propósito principal de la autoridad es ejercer el poder sobrenatural de una manera legal. Mateo 11:11. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. En el ámbito de la autoridad, el creyente representa a Dios y a su gobierno. En Mateo 11:12 dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. En el original griego dice que el reino de los cielos ha sido administrado por la fuerza y los que están en gobierno o en poder lo controlan. Aquí podemos encontrar una llave. Es para los que están en el gobierno. Esos son los que tienen la llave para atar y desatar. Mateo 16:19. La palabra atar significa restringir, arrestar, cerrar, ligar, prohibir, declarar ilegal o ilegítimo, algo impropio. Y desatar significa desligar, liberar, soltar, deshacer, permitir, dar permiso a que opere algo, desarmar, declarar algo legítimo o legal, declarar algo propio, abrir o quitar. Todo eso significa desatar. Dios está en control a través nuestro. Lo que nosotros permitamos sucederá y lo que no permitamos no sucederá. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado autoridad de atar y desatar desde una posición de gobierno, una posición de autoridad espiritual. Cuando el enemigo no ve gobierno, reta nuestra autoridad. ¿Será por eso que usted le ordena a que se vaya de su negocio, de la familia, de nuestros hijos,
y no se va. Tenemos que poner en orden el área de nuestro dominio, en el hogar, en la familia, en el negocio, en las finanzas, en el ministerio, en la iglesia, si hemos sido enviados. Entonces, comencemos a atar al enemigo en las áreas que están siendo atacadas. ¿Qué es el hombre para que tengas de él misericordia y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Salmo 8. Esa es una de las declaraciones más poderosas que podemos encontrar en la Biblia. Nos narra cómo y por qué fuimos creados y con qué autoridad fuimos puestos en esta tierra. La intención original de Dios fue duplicarse a sí mismo en el hombre. Y en la creación, el orden de autoridad fue Dios, el hombre y los ángeles. Dice que lo creó un poco menor que Elohim, es decir, uno de los nombres de Dios. Los ángeles nunca fueron hechos para estar por encima del hombre, sino para servirlo. Por ejemplo, Hebreos 1:14. No son todos espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Jesús en la cruz venció a la muerte, a la enfermedad, el pecado, la pobreza, el diablo, la opresión, las ataduras, el mundo. Venció a Satanás y sus demonios. Sobre todo eso, Jesús nos dio autoridad. Ahora nosotros tenemos que tomar esa autoridad. La autoridad es algo que se toma. Si no la tomamos, la gente, el diablo, las circunstancias tomarán el dominio sobre nosotros. Y será así una y otra vez, en una y otra situación, hasta que digamos, basta ya. Mientras que no nos cansemos, no tomaremos la autoridad. ¿Cuál es la decisión hoy? Tenemos que tomar la autoridad ahora mismo. Si decidimos tomar la autoridad sobre la opresión, tomemos la autoridad sobre esas circunstancias que nos están arruinando la vida. Tomemos la autoridad sobre todo espíritu inmundo que está destruyendo la familia, y tenemos que ordenarles que se vayan. Ordenarles en el nombre de Jesús al monte que se mueva. Todo creyente tiene autoridad sobre lo que Jesús venció en la cruz. En el reino, todo acto de poder y autoridad tiene propósito, el propósito de establecer el orden. Nuestro Rey Jesús trae orden en todas las áreas de la vida, en el cuerpo, en la mente, en las emociones, en las finanzas, en la familia. El requisito para que el reino venga es el orden. Cuando no lo hay, el reino no viene. Y por esa causa necesitamos el poder que respalda la autoridad. El orden siempre es contrario a toda obra del diablo, porque en él todo siempre es caos y confusión. Donde está el diablo, ahí hay caos y hay confusión. Toda demostración de poder y autoridad es para subyugar a Satanás. Jesús dijo: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Lo primero que Jesús le dio a sus discípulos al enviarlos fue autoridad sobre los demonios. Y también es lo primero que nos da a nosotros. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre espíritus inmundos para que los echen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Mateo 10:1. En ese momento los discípulos recibieron un nivel de autoridad delegada. Ellos todavía no habían recibido el bautismo del Espíritu Santo, ni habían sido investidos de poder. Pero estaban con Jesús y fluyeron bajo su autoridad para ir y hacer lo que Él hacía. Aún antes de que la obra de la cruz fuera completada en la tierra, Jesús fluía bajo la revelación de su obra hecha en la eternidad. Al terminar la obra de la cruz y al ascender al cielo, Jesús nos devolvió la autoridad para lidiar con Satanás y nos llenó también de su poder para operar en el mismo nivel de unción que tenía Adán en el Edén. ¿Para qué? Para que podamos sacar fuera a Satanás como tenía que haberlo hecho Adán. El propósito de que recibamos liberación es que una vez que seamos libres, tomemos la autoridad y vayamos a liberar a otros.
a otros que están en aflicción, a los que están oprimidos por el enemigo. Y nosotros tenemos esa autoridad. Por lo tanto, vayamos en el nombre de Jesús y hagámoslos libres. Jesús nunca envió a sus discípulos sin antes darles poder y autoridad para expulsar demonios. Todo acto de poder y autoridad es para destruir las obras del diablo. Versículo que a mí me encanta. Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Este versículo evidencia claramente uno de los propósitos principales de la venida de Jesús a este mundo: deshacer las obras del diablo. Ese también es nuestro propósito. Donde quiera que vayamos, hay obras del diablo: enfermedad, muerte, dolor, angustia, depresión, pobreza, miseria, adicción, obsesiones, iniquidad, accidentes, robo, violencia, odio, divorcios, abandono, soledad. Tenemos que destruirlo. Nosotros somos el representante del Padre, igual que Jesús lo fue cuando estuvo en la tierra. Por lo tanto, vayamos en el lugar de Jesús y actuemos en el lugar de Jesús, en su nombre, en su autoridad, y echemos fuera a Satanás. Él nos va a respaldar con su poder. Para eso, nosotros tenemos que ser una persona recta, perfecta, estar bajo su misión, tomar la posición de hijo y creer que Dios nos respalda. Jesús tenía autoridad sobre los demonios porque su propósito era traer el reino de Dios en esta tierra, y para establecerlo, Él tenía que desplazar el reino que estaba en ese momento, el reino de las tinieblas. Lucas 11:20. Mas si por el dedo de Dios echo fuera demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cada vez que usamos la autoridad de Jesús, que Jesús nos dio, echamos fuera al diablo y destruimos sus obras, y el reino de Dios viene y se establece. So many times we rush Tantas veces estamos tan apurados past what the Holy Spirit wants to do. pasamos de largo lo que quiere hacer el Espíritu Santo. More, Lord. Más, 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 más. More, 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 Más, más, more, more, más. more. Yeah. Sí, Something algo unique único is happening. está pasando. Yeah. Sí, There it is. I could feel it. Yeah.